El micrófono es un traductor electroacústico que transforma ondas sonoras en señales eléctricas. Va a recibir la presión sonora en su membrana o diafragma y la envía sobre un convertidor mecánico eléctrico que la transforma en una señal eléctrica. Si no hay ningún tipo de sonido, no se va a generar señal eléctrica. Cuando se genera la señal, se manipula de una forma adecuada para poder volver a escucharse por medio de altavoces o auriculares. Los micrófonos poseen varias características que son las que van a definir sus posibilidades de uso en las distintas situaciones. Estas características son la sensibilidad, la fidelidad, la impedancia de salida y la directividad. La sensibilidad nos indica la capacidad de un micrófono para captar sonidos débiles, es decir, de poca intensidad. La sensibilidad es la presión sonora que hay que ejercer sobre el diafragma para que nos proporcione una señal eléctrica. La sensibilidad de un micrófono cualquiera se mide a la frecuencia de 1000 Hz y se expresa en minivoltios por pascal. Podemos representarla por la siguiente fórmula. S, es decir, la sensibilidad, es igual a V partido por P, donde V es la tensión eléctrica proporcionada y P es la presión sonora que ejercemos sobre el diafragma. Los micrófonos de condensador son los más sensibles, después están los dinámicos y por último los micrófonos de cinta. No es aconsejable el uso de micrófonos cuya sensibilidad sea inferior a un minivoltio por pascal. La fidelidad indica la variación de la sensibilidad respecto de la frecuencia. Es significativa lo parecida que es la señal emitida respecto de la recibida. Se mide esta característica para todo el espectro audible, es decir, de los 20 a los 20.000 Hz. Así se proporcionan con los micrófonos sus curvas de respuesta en frecuencia que informan de las desviaciones sobre la horizontal, es decir, los 0 dB. Cuanto más lineal sea esta curva, mayor fidelidad va a tener el micrófono. La impedancia de salida es la resistencia que proporciona el micrófono en su conector. El valor típico está entre 200 y 600 ohmios a 1000 Hz. A esto se le llama baja impedancia, es lo habitual. Algunos modelos disponen de un conmutador selector de impedancias. Si la señal del micrófono no es de una impedancia adecuada, hay que adaptarla. Para conseguir esto se utilizan preamplificadores adaptadores de impedancia que se suelen disponer en la propia carcasa de algunos micrófonos. Hay que tener en cuenta que la impedancia de salida del micrófono ha de ser como máximo 1/3 de la del equipo al que se conecta para evitar pérdida de señal e incremento de ruidos de fondo. En baja impedancia se podrán emplear cables largos sin problemas, mientras que en alta impedancia esto no es recomendable, porque provocan pérdidas por el efecto capacitivo. La directividad señala la variación de la respuesta del micrófono dependiendo de la dirección de donde provenga la fuente sonora. Es decir, muestra cómo varía la sensibilidad respecto a la dirección procedente del sonido. La directividad de un micrófono se representa mediante los diagramas polares. En estos se dibuja para distintos ángulos de incidencia del sonido respecto al micrófono, que está a 0 grados, cómo lo recibe éste. Todas las señales se envían con la misma intensidad, para así poder compararlas. La circunferencia exterior supone que no hay ninguna pérdida de señal, y las interiores están medidas en decibelios de pérdida. Hay variaciones incluso respecto a la frecuencia emitida, por lo que en algunos diagramas se representa también en diferentes trazos las distintas frecuencias. Estas 4 características nos van a determinar cómo funciona un micrófono y para qué es más adecuado.